Guayusa Política, con Akanga Ubiteri Tasi. Hola, hola, guayuseros, guayuseras, causanguichichu, bienvenidos, bienvenidas. Soy Akanga Ubiteri Tasi y esto es Guayusa Política, el espacio para sentarnos alrededor de las ideas y pensar juntos, pensar juntas. Hoy nos convoca un diálogo, un documento que se presenta como novedad, pero que huele a archivo viejo y a la misma amenaza de siempre. El pasado noviembre, la Casa Blanca publicó su Estrategia de Seguridad Nacional. En ella declara abiertamente un corolario Trump a la doctrina Monroe. Promete negar a competidores no hemisféricos cualquier presencia en nuestro hemisferio. Habla de recompensar aliados y de usar fuerza letal. Podríamos creer que es la invención de un personaje, en este caso de Trump, pero en realidad no lo es. Es el latido más reciente de un corazón imperial que bombea desde 1823. Un corazón que late al ritmo de una idea fija, que este continente es su propiedad. Es el mismo latido que animó a Theodore Roosevelt y su Big Stick, o Gran Garrote, que invadió Cuba y Nicaragua, el que guió a Franklin Delano Roosevelt, cuya política del buen vecino fue un camuflaje suave para la hegemonía económica y el apoyo a dictadores convenientes, y el que después, sin máscara, llevó a Eisenhower y a la CIA a derrocar gobiernos en Irán y Guatemala. Es el mismo pulso que hizo a Kennedy lanzar la invasión en Playa Girón y que llevó a Nixon a conspirar para hacer gritar la economía de Chile. El que convirtió a Reagan en el padrino de las guerras sucias en Centroamérica y a Clinton en el arquitecto del neoliberalismo salvaje y el Plan Colombia. El que permitió a Bush padre e hijo redefinir el patio trasero como frontera de la guerra contra el terror. Esto no es una historia antigua, es el ADN de acciones concretas. 2 bombas atómicas sobre la población civil en Japón, una demostración de poder absoluto. El golpe en Irán en 1953 para instalar al Shah. El apoyo a dictadores como Batista en Cuba, Trujillo en República Dominicana, Pinochet en Chile, donde además los Chicago Boys convirtieron al país en un laboratorio neoliberal. Las invasiones y guerras sucias en Centroamérica durante los 80, el incondicional apoyo al genocidio israelí contra Palestina, las bases militares que hoy pueblan Colombia, que quieren venir a Ecuador y que están rondando en el Caribe. Hoy ese mismo ADN se expresa con el bloqueo naval a Venezuela, las amenazas a Colombia, en la injerencia en las elecciones de Honduras, y se codifica formalmente en la Estrategia de Seguridad Nacional 2025. Esto no es un problema de un presidente, es el problema del proyecto de nación de Estados Unidos. Un proyecto que se expresa hoy en el discurso abiertamente racista y de odio de Donald Trump. Es la visión que hoy justifica el bloqueo y la agresión contra Venezuela bajo la grotesca acusación de que Venezuela le robó el petróleo a Estados Unidos. Una mentira colonial que pretende convertir la defensa legítima de un recurso soberano en un delito. Atacar a Venezuela no es atacar un país solamente, es enviar un mensaje a toda América Latina. Quien controle sus recursos, quien desafíe el monopolio, será criminalizado, asfixiado y convertido en ejemplo. Un mensaje que, para países como Ecuador, bajo un gobierno de claro alineamiento incondicional, se convierte en una sentencia de pérdida de soberanía. Mientras Daniel Noboa ofrece bases y alineamiento, la estrategia de Washington ya lo señala como un socio funcional para sus objetivos de control migratorio, extracción de recursos y concesión. Pero este no es un fenómeno aislado, es el mismo desprecio por la autodeterminación que sustenta el apoyo irrestricto al genocidio israelí contra Palestina. Es la misma doctrina, la del poder que se cree con derecho a redibujar fronteras, a decidir quién vive y quién muere, y a definir qué nación es soberana y cuál es simplemente un peón en su tablero. En suma, no es solo Trump, es la doctrina general de Estados Unidos. Para desentrañar esta continuidad histórica, para entender qué significa este corolario Trump para nuestra región y especialmente para un Ecuador en una encrucijada tan profunda, hoy tenemos con nosotros al analista Mario Ramos.
director del Centro Andino de Estudios Estratégicos. Mario, bienvenido a Guayusa Política, qué gusto tenerte en este espacio. Gracias a Kangao por la invitación, un cordial saludo a toda tu audiencia. En primer lugar, quiero felicitarte por esa precisa y amplia introducción, muy bien documentada, y también felicitarte porque no he escuchado en otros medios aquí en el Ecuador que se aborde el análisis de este tema, que es muy importante porque tiene una influencia y una incidencia tremenda, ¿no? Y claro, es una especie de parteaguas porque este documento se concentra mucho en lo que es el hemisferio occidental y por lo tanto nos atañe mucho a nosotros. Entonces, me parece muy importante lo que tú estás haciendo, abordando este tema, y reitero, te felicito por esto porque vas a hacer un gran aporte, ¿no es cierto?, a la comprensión para que la gente en común pueda dimensionar lo que está en juego en estos momentos y que nos atañe muchísimo, ¿no? Gracias, Mario. Para colocarnos, digamos, en el inicio de este diálogo y de este análisis necesario, ¿no?, que nos atañe a los ecuatorianos, a las ecuatorianas, obviamente a la región latinoamericana. Yo quisiera preguntarte, ¿no? ¿Por qué esta estrategia de seguridad nacional anuncia un giro hemisférico después de décadas enfocada en Medio Oriente y Asia, ¿no? Es decir, ¿por qué Washington vuelve sus ojos con tanta intensidad sobre América Latina ahora? ¿Qué busca realmente en este reposicionamiento geoestratégico, geopolítico? Una pregunta clave y fundamental. Primero, yo quiero señalar que los presidentes de Estados Unidos están obligados por la ley de 1986 llamada Goldwater-Nichols a publicar su estrategia de seguridad nacional, que básicamente tiene que ver con la política exterior que van a implementar, ¿sí? Política exterior y de seguridad que van a implementar. Hasta el momento, desde el año 1986, se han publicado 20 documentos, con este último con 20 con el que acaba de publicar Donald Trump, ¿no? Indistintamente, los presidentes han publicado 1, 2, 3. El que más ha publicado fue Clinton, que publicó 4 documentos de seguridad nacional. Me parece que también para ir comprendiendo cuestiones de estrategia, yo he leído todos los documentos prácticamente, bueno, desde hace 20 años para acá, y el que más interesante me ha parecido es el de Obama, ¿no? Muy sofisticado. Él lanzó la doctrina del poder inteligente. Entonces, yo introduzco esto porque es importante para comprender y comparar lo que está haciendo Donald Trump ahora. Entonces, Obama impulsó la doctrina del poder inteligente, que es una mezcla de hard power y soft power, o sea, poder duro y poder suave, ¿sí? Y una estrategia muy sofisticada realmente, con la que él intentó, bueno, todos los documentos intentan preservar el poder imperial de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué introduzco esto de Obama? Porque ahora Donald Trump simplemente ha retomado el gran garrote de el corolario Roosevelt del año 1903 o 4, no recuerdo el año exactamente, ¿no? Y prácticamente le está copiando a Roosevelt en su política de gran garrote, ¿no? Donde Roosevelt invadió y ocupó Haití, Panamá por el tema del canal de Panamá, Nicaragua, República Dominicana. O sea, era una política muy, muy violenta, ¿sí? Militar. Y estamos viendo que estamos viendo que Donald Trump está haciendo lo mismo con Venezuela en este momento, ¿no? Y de una manera delirante decir que Venezuela le ha robado el petróleo. O sea, se tiene que ser bastante desquiciado para lanzar esa tesis, ¿no? Decir que Venezuela le ha robado el petróleo a Estados Unidos cuando es un recurso natural que le pertenece a Venezuela y al pueblo venezolano. Entonces, mira, ahora con esta introducción que hago para responder a tu pregunta, que es muy importante. ¿Por qué
ahora se centra Estados Unidos en el hemisferio occidental, que es donde, si uno lee el documento, le da la mayor importancia, ¿no es cierto? Porque justamente el mundo ha cambiado mucho, vivimos ya en un escenario multipolar, ¿sí? Donde ya Estados Unidos en el documento reconoce que ya no es el poder hegemónico, tácitamente lo reconoce, ¿no? Obviamente no lo dice explícitamente, pero lo reconoce tácitamente, ¿sí? Y así como Roosevelt, ¿no? Impulsó el gran garrote para proyectar el poder global de Estados Unidos, Trump está haciendo lo mismo, pero para el revés, o sea, para preservar el poco poder global que le queda, ¿sí? Porque ya ha perdido mucho poder. O sea, Rusia, China, mira, China, por ejemplo, domina el comercio totalmente en África, domina el comercio mucho en América Latina y prácticamente en toda Asia, ¿no? Se han creado corredores de rutas comerciales que las domina China y Rusia. O sea, realmente Estados Unidos, por estar preocupados, ¿no? Por impulsar guerras, ¿no? Que les ha costado mucho, pero que obedece a la propia realidad y a las propias contradicciones de Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Ellos tienen una industria militar donde hay un monopolio de 5 empresas, ¿no es cierto?, que no pueden vivir sin guerras. Pero esas guerras, ¿no es cierto?, ha hecho que, por ejemplo, Estados Unidos prácticamente no tenga trenes rápidos, por ejemplo. Se le estén cayendo los puentes, ¿sí? Tenga una infraestructura tan pobre comparada con la que está en este momento contando China. Y un ejemplo concreto, el arsenal militar, ¿no?, de Estados Unidos y se ha demostrado que es prácticamente obsoleto en la guerra de Ucrania. Estados Unidos no tiene misiles hipersónicos, no tiene, ¿sí? Entonces, esos buques, lindos buques que tienen en el Caribe, pueden ser hundidos por los misiles que seguramente Irán le entregó a Venezuela, ¿sí? Entonces, ya iremos abordando en qué consiste la operación que está haciendo Estados Unidos en Venezuela, pero mira, Estados Unidos, y eso lo plantea en el documento de seguridad, que necesita reindustrializarse. La pregunta es, obviamente el objetivo está bien planteado, ¿no? Porque prácticamente Estados Unidos ha desarrollado un capitalismo financiero, ha perdido su industria en gran medida, ¿sí? Es un neoliberalismo salvaje que se ha implementado ahí, no insisto, un capitalismo basado en servicios y financiero, donde se quiere abusar del poder del dólar y se ha abusado del poder del dólar, pero ha perdido industria. Y entonces, cuando Irán puede producir, por decir, un dron en $100, por decir, ¿no? O $1,000, Estados Unidos necesita producir ese mismo dron con $10,000. Entonces no se puede enfrentar una guerra cuando para producir un dron necesitas $10,000 y tu contingente puede producirlo en 100 o $1,000. Entonces es una cosa que ellos se han dado cuenta de eso y por eso plantean la reindustrialización de Estados Unidos, pero yo lo veo muy difícil por determinadas condiciones que si quieres lo profundizamos más adelante. Pero no sé si con este pantallazo he respondido a tu pregunta o algún detalle adicional. No, sí, es interesante, ¿no? Porque precisamente esa intención de reindustrializar, digamos, el Estados Unidos, ¿no? La industria armamentística de Estados Unidos, tiene mucho que ver con recursos naturales, ¿no? Recursos naturales que, por ejemplo, sobre todo durante la primera ola progresista, digamos, ¿no? de América Latina, ya, bueno, hubo toda esta política de soberanía de Bolivia, de Brasil, de Venezuela, de Ecuador, ¿no? Y, digamos, esta exportación de recursos naturales se centró hacia China, ¿no? Primordialmente hacia China, quiero decir. Y claro, las condiciones, digamos, los términos de esas negociaciones era precisamente procesos y proyectos de desarrollo de infraestructura, de ciencia, etcétera, ¿no? De la economía en general, ¿no? Pero en cambio, Estados Unidos, y ahí Estados Unidos fue cuando
perdió un poco el balance de su hegemonía sobre América Latina y está volviendo, ¿no? Y está volviendo porque en América Latina están los recursos necesarios para poder llevar a cabo esta reindustrialización. ¿Es solo los recursos naturales, Mario, o qué más hay detrás de este nuevo giro o de volver a girar el ojo de Sauron sobre América Latina? Mire, es tan torpe la política de Trump, ¿no? Que empezó primero indicando que su intervención se basaba porque hay un fantasmagórico cartel de los soles que no existe, que es un invento, y que la propia directora de inteligencia de los Estados Unidos dijo hace un tiempo, ¿no? Que ese cartel no existe, igual que el cartel de Aragua estaba ya desmantelado por la propia lucha contra el crimen organizado que impulsó Venezuela. Entonces se inventaron, además que ha sido un pretexto de hace décadas, ¿no? De usar esta famosa lucha contra el narcotráfico, lo ha usado Estados Unidos desde hace décadas, que es un pretexto para intervenir e ingerir geopolíticamente en todo el mundo y básicamente en nuestra región. Entonces ahí tenemos el ejemplo del Plan Colombia y todo, el Plan Mérida en México y todo eso, ¿no? Entonces, pero este discurso, esta narrativa, en apenas 2 meses se ha visto que ha sido falsa porque se ha descubierto que lo que se trata es de recursos, como tú dices, ¿no? De robar el recurso petrolero, que Venezuela es la primera reserva mundial, ¿sí? Hablemos que no es cualquier cosa, es la primera reserva mundial en petróleo y también tiene otros importantes recursos, ¿no? Ahora, entonces, la pregunta es, ¿cómo lo van a robar? ¿Sí? O sea, a través de una intervención militar convencional, imposible. O sea, Estados Unidos no ha podido ganar a unos combatientes que peleaban descalzos en Afganistán, no le pudieron ganar a Vietnam, ¿no? Ni siquiera pudieron ganar a Nicaragua cuando Sandino, ¿no? Defendió la soberanía de Nicaragua. O sea, Estados Unidos no puede ganar guerras, ¿no? No puede ganar guerras. Estamos viendo que Estados Unidos, porque prácticamente Estados Unidos junto con Israel, que no ha podido ganar en Gaza, a pesar del enorme genocidio que han provocado ahí, en un territorio tan pequeño como la ciudad de Quito, por ejemplo, ¿no? Entonces, no pueden ganar guerras. Y si intentaran hacer una invasión convencional en Venezuela, se verían inevitablemente derrotados, ¿no? Porque Venezuela tiene una geografía compleja, tiene uno de los ejércitos más equipados y entrenados de América Latina, si yo podría atreverme a decir que tal vez solo Cuba, ¿no? Podría estar adelante, porque ellos están en permanente amenaza de agresión. Entonces ellos se han preparado durante décadas para una posible invasión gringa. Entonces tal vez Cuba y Venezuela están los más preparados para soportar una invasión de Estados Unidos. Entonces no va a ser una invasión convencional, ¿no? Porque ellos saben y son conscientes de que sería un fracaso. Yo he planteado desde el principio que inclusive este gran despliegue de la Fuerza Naval, de la Armada de los Estados Unidos, es hasta una distracción, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo es primero convertir al Caribe en un mar, ¿no? De ellos, es lo que intentan, hay que ver si lo pueden conseguir. Segundo, quieren frenar, justamente tratar de impedir que se siga desarrollando, ¿no es cierto?, este escenario multipolar en nuestra región, no impedir el acceso a China, a Rusia, ¿no es cierto? Pero yo me pregunto, si un buque chino va a traer petróleo de Venezuela, ¿será que se atreven a incautarlo? O sea, yo lo veo muy complicado, ¿no? De hecho, estamos viendo que Chevron, ¿sí?, que es una empresa gringa, sigue llevando petróleo de Venezuela a Estados Unidos, ¿sí? Sigue llevando. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene una demanda enorme, no puede vivir sin el petróleo, tiene una demanda enorme, requiere por lo menos 20 millones de barriles diarios para su economía, para mover su economía. Entonces, si llegan a establecer una guerra en Venezuela, toda la industria
¿no es cierto? Venezuela se vería prácticamente destruida, ¿no? Entonces, ¿cómo van a sacar el petróleo de Venezuela? Yo le veo muy difícil, ¿sí? Entonces, esto de supuesto bloqueo, que yo no veo que es mucha de retórica, yo no veo un bloqueo efectivo, sí han incautado un buque, ¿no? Que llevaba petróleo justamente venezolano, ¿no? Que no es un buque de propiedad de Venezuela, pero llevaba petróleo venezolano, y también ese petróleo iba a ir un poco para Cuba, ha incautado eso, pero un bloqueo naval a todo el petróleo que exporta Venezuela le veo muy complicado. Es más, hoy en día buques con petróleo zarparon de Venezuela con escolta de la Armada Bolivariana, ¿sí? Entonces, y te digo, ¿se atreverá Estados Unidos a incautar buques chinos que llevan, ¿no?, petróleo venezolano? Lo veo muy complicado. Entonces, Trump ha dicho, ¿no? Trump, ya le conocemos a Trump, ¿no? Es un showman, ¿sí? No dice una cosa, luego se contradice. Él juega a la presión psicológica, hay mucho de operación psicológica en todo lo que está pasando en este momento en Venezuela, ¿no? Y yo no, por el momento, no veo que se pueda hacer efectivo el famoso bloqueo, ¿no? No veo por el momento. Yo creo que sí, obviamente es un problema para Venezuela, para el pueblo venezolano. Las sanciones económicas tremendas que han impuesto a Venezuela, incluso a Cuba, han sido mucho más, digamos, ha tenido mucho mayor impacto, ¿no?, que el mismo bloqueo naval. Entonces, esa es la situación, ¿no? Ahora, antes de profundizar más sobre esta cuestión bastante coyuntural, que sí es preocupante, ¿no? Lo que está haciendo en la parte del Caribe con Venezuela, y que también empezó, bueno, parece que fue cosa de una calentura de una semana, que empezó a amenazar también a Colombia, ¿no? Esta retórica de Trump, ¿no? O sea, yo quiero insistir en una idea, ¿no? Porque el discurso mediático, más allá de que es un discurso pautado precisamente en favor de esta hegemonía estadounidense, ¿no? Hablan de que es Donald Trump. Incluso análisis y posturas, obviamente, contrarias y críticas ante esta pretensión, este intervencionismo, bueno, pretensión de intervencionismo, digamos, militar, porque intervencionismo, Estados Unidos, sabemos que siempre lo ha tenido, ¿no? Financiamiento a campañas sucias, de manipular elecciones, etcétera, lo que estamos viendo en Honduras, ¿no? Pero yo insisto, no es, digamos, Trump, no es que vino este showman, este racista, ¿no? Este businessman, y que todo excéntrico, y que él es así. Él tal vez quita la máscara, ¿no? Porque yo recuerdo muy bien en la era, en los gobiernos progresistas de América Latina, cuando estaba Obama, no recuerdo si era en su primero o segundo término, que empezaron a verse mucho más fuertes las tensiones con Venezuela, ¿no? Y le hacen una pregunta y él dice, bueno, Estados Unidos dice, nosotros siempre obtenemos lo que queremos, ¿no? Y cuando encontramos resistencia, hay que torcer el brazo lo más que se pueda para que sucumban a nuestros intereses, y eventualmente si la oposición es demasiado fuerte, no dudaremos en romperles el brazo, dijo Obama, ¿no? Imagínate el Premio Nobel de la Paz. Entonces quiero decir, no es Trump, es esta cultura política imperialista de Estados Unidos, que Trump puede ser crudo, que se quita la máscara, Obama pudo haber tenido su doctrina de la inteligencia, y pudo haber, como quien dice, guardado las formas, ¿no? Pero nunca Estados Unidos ha dejado de intervenir de una u otra manera, ¿no? Y esta retórica de Trump es más cruda, ¿no? Pero los objetivos, el control económico y militar y político de la región,
parecen ser los mismos. Entonces, ¿estamos ante un cambio de forma o ante un cambio de fondo? Básicamente es un cambio de método, un cambio de estrategia, ¿no es cierto? Porque el fondo sigue siendo el mismo, como tú señalas. Es un país imperialista, ¿no? Que en este momento está atravesando por circunstancias de pérdida de hegemonía, ¿no? Con muchos problemas y contradicciones internas, inclusive abordando desde la perspectiva política. Los demócratas, por ejemplo, no están de acuerdo con la intervención militar en Venezuela, no porque sean buenas gentes, sino porque no comparten la estrategia, porque saben que va a ser una estrategia fallida, simplemente por eso, no porque sean buenos tipos, ¿no? De hecho, como tú señalas, Obama intentó con unas estrategias mucho más sofisticadas hacer lo mismo que está haciendo Trump, sino que Trump lo hace de una manera, digamos, al estilo del gran garrote, como dije al principio, por eso yo quería poner ese antecedente al principio del diálogo, ¿no? Entonces ahora es una intervención grotesca, por ponerlo de alguna forma, porque además las circunstancias de los gringos están complicadas, ¿no? Están realmente en un proceso de declive muy importante que algunos analistas gringos señalan que empezó en el gobierno de Nixon, ¿sí? Y por la pérdida de la guerra de Vietnam. O sea, así son los procesos geopolíticos y políticos, son de larga data, no son tan rápidos, ¿no? Pero hay libros, hay un libro especialmente que señala que esto empezó en la década de los 70, ¿no? Que se ve cuando sobre todo Estados Unidos dejó el patrón oro por empezar a producir, a imprimir billetes que dan miedo, ¿sí? Entonces fue dejando la economía real por una economía financiera, y por eso yo lo veo muy difícil, ¿no? Que pueda competir con China, porque China tiene un sistema político coherente que se mantiene muy planificado, con una banca pública, con unas políticas públicas muy pensadas en el largo plazo, en el mediano plazo. En cambio, el sistema político gringo ha perdido mucha coherencia, tiene muchas contradicciones, inclusive hay analistas que dicen que Estados Unidos se encuentra en un riesgo de guerra civil. Claro que no es la guerra civil que vemos en Hollywood, en la película, sino que puede ser una especie de decir, bueno, ya no podemos seguir viviendo juntos y nos divorciamos, simplemente, ¿sí? O sea, Estados Unidos puede partirse en 3 o 4 partes. De eso hablan no personas como yo, hablan personas dentro de los mismos Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden llevar a cabo una intervención en Venezuela con estos problemas internos que tienen, que hemos puesto muy rápidamente? Y además, en Venezuela prácticamente ya no existe oposición, no porque lo hayan desaparecido, ¿no? Sino porque la propia oposición venezolana ha quedado al desnudo al promover, ¿no?, la invasión de su propia patria. Entonces ya el pueblo venezolano ya no cree en la oposición venezolana, ¿sí? Ya no cree. Venezuela es un país organizado por federaciones, tiene como 23, 24 gobernaciones, ¿no? Y en las últimas elecciones la oposición solo ganó en una. Entonces prácticamente no existe oposición política. Les digo, no porque Maduro lo haya desaparecido físicamente o no sé, o reprimido, sino porque políticamente ellos se han anulado ellos mismos, ¿sí? Entonces no puede haber invasión con esa oposición inexistente, ¿ya? Y con un pueblo que apoya completamente el proceso bolivariano, que lo ha apoyado desde el principio, a pesar de todos los métodos, ha empleado todos los métodos para revertir el proceso bolivariano, y no lo han logrado en más de ya creo que 30 años, ¿no? Ahora, es interesante lo que dices porque se me viene a la mente la flamante Nobel de la Paz, ¿no? María Corina Machado, ¿no? ¿Y por qué? Porque, y te pregunto, eso también es geopolítica, ¿verdad? Porque quiero decir, porque además del documento, ¿no? Este nuevo documento de la estrategia habla de recompensar gobiernos aliados, ¿no? Vemos rescates financieros y acuerdos comerciales preferenciales para algunos países, ¿no? Imagínate, tenemos en Chile, que indudable, bueno, en Chile siempre ha habido, digamos, esa relación bastante estrecha, y pese a que, digamos, pese a que Bachelet estuvo ahí en su momento, ¿no? Vemos el giro con Bolivia,
que a la semana que ganó el derechista, el menos derechista de Bolivia, ya estaba una misión del Comando Sur en Bolivia viendo las reservas de litio, ¿no? Tenemos lo que está pasando en el Perú, que no tienen otras opciones más que el fujimorismo y estas otras tendencias, ¿no? Tenemos Ecuador con un hacendado bananero presidente, tenemos la injerencia en Honduras y, quiero decir, no solo es que Estados Unidos y el documento dice, ok, vamos a esperar a que nuestras tendencias, nuestros peones, etcétera, lleguen a ser gobierno, porque también financian a oposiciones, financian, lo vimos con Juan Guaidó, ¿no? Estamos viendo lo mismo con Machado. Estamos además presenciando el regreso de una diplomacia del cheque donde se compra la lealtad geopolítica de las élites locales. Mira, tu pregunta me lleva a la necesidad de hacer algo de historia. Mira, los procesos de independencia de nuestra América básicamente fueron procesos de guerra civil, ¿sí? ¿Ya? Guerra civil. ¿Por qué? Porque un sector político, ¿no es cierto?, se peleó contra otro sector político, y este sector político más realista, me refiero a que eran seguidores de la realeza, ¿no es cierto?, perdieron. Entonces, pero eran unos criollos ricos, ¿no es cierto?, que llevaron a cabo una lucha por el poder que se transformó en la independencia. Entonces, todos estos conflictos que tú acabas de señalar pueden degenerar si es que llegara a producirse una invasión o estamos en un proceso de un nuevo proceso, ¿no?, valga la redundancia, de entre comillas, porque no se trata de guerras en el sentido clásico, sino de procesos de liberación, de lucha política, ¿no?, donde se puede revitalizar con nuevas estrategias, con nuevos métodos, ¿no?, esto que se ha llamado la segunda independencia de nuestra América. Entonces, si llegara a haber una invasión clásica, esto se puede convertir en una guerra civil latinoamericana nuevamente para llevar a cabo esta segunda independencia. Mira, hace creo que una semana, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, declaró un paro armado, ¿sí? Pero este paro armado no era un mensaje contra Colombia, ni un mensaje contra las fuerzas militares de Colombia, ni siquiera un mensaje contra Petro. Era un mensaje para los gringos. O sea, decir, se meten aquí, nosotros estamos aquí, ¿por dónde van a pasar? ¿Por dónde van a pasar? ¿Sí? Y eso es algo que Petro no entiende, ¿no? Obviamente él es un presidente progresista que tiene limitaciones político-filosóficas para entender procesos mucho más complejos, ¿ya? Entonces, pero me refiero que los gringos saben eso, o sea, que aquí ha habido un proceso, ha habido historias de guerrillas y saben de la capacidad combatiente del pueblo latinoamericano. Hablo de los pueblos, no de los gobiernos, ¿sí? Entonces, se puede desatar este conflicto de acuerdo al concepto de Clausewitz, ¿no? Se puede evolucionar de maneras impensables, que ahora no se pueden imaginar. Sí, es lo que puede estar desatando los Estados Unidos. Y así como aquí se derrotó al imperio español, se puede estar derrotando al imperio gringo. Puede ser el principio del fin del imperio gringo. Entonces, por eso es que estrategas más inteligentes, ¿no?, como Obama, nunca se atrevieron a llevar a cabo una invasión clásica e intentaron, por otros métodos, inclusive revertir el proceso en Cuba, ¿sí? Y hubo un acercamiento y cosas así, pero todo era falso, porque nunca dejaron de subvertir el orden, de intentar subvertir el orden revolucionario en Cuba. Entonces, yo veo que puede existir ese riesgo. Entonces, mira, el hecho de que Trump, ¿no?, tenga inclusive esas contradicciones que ya bloqueo, que no bloqueo, que mañana invado, que no sé qué, que no sé cuánto, o sea, es consecuencia de esa poca claridad que existe en la estrategia de los Estados Unidos. Inclusive
el jefe del Comando Conjunto de Estados Unidos renunció, ¿no? Porque no estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo con los ataques a los barcos. Han matado ya más de 50, de 90 personas, que no se sabe si son o eran o no narcotraficantes, ¿ya? Pero mira, otra contradicción, ¿no es cierto? Trump acaba de declarar arma de destrucción masiva al fentanilo. Pero nosotros, ¿qué tenemos que ver con el fentanilo? Nada. Esa es una epidemia interna de los Estados Unidos, producto de que no tienen una política de lucha contra ese fenómeno, ¿no es cierto? Y que ellos mismos han fomentado por el excesivo consumo de opioides, ¿sí? Entonces, ellos han fomentado esa epidemia gravísima que vive en Estados Unidos. Entonces, ellos no quieren ver los problemas por fuera, pero no ven los problemas que ellos tienen por dentro. Y por eso esta estrategia de seguridad nacional, que si uno lo lee, suena linda, yo si fuera gringo hubiese escrito esa estrategia de seguridad nacional, pero tiene tantas contradicciones, tantas incoherencias, que no va a tener éxito. No va a tener éxito. Ahora, Trump también en su discurso ha sido bastante explícito, ¿no? En el uso de la fuerza letal, ¿no? Que también está explícito en el documento. Pero claro, vemos que tenemos países entreguistas, ¿no? Tenemos países que están literalmente entregando la soberanía a esta doctrina Trump, si se quiere, ¿no? Sin necesidad de desembarcos, de Marines, ni nada, al menos de forma violenta, ¿no? Como amenaza a Venezuela y que el que sigue será Colombia, ¿no? ¿Y por qué pregunto esto? Porque pese a que, como nos comentas tú, Estados Unidos en la realidad concreta no tiene, digamos, la capacidad real de lanzarse a invadir, digamos, Venezuela en este caso, no tenemos ya la típica estrategia también, las típicas cartas de intención con el FMI, ¿no? Que son políticas que responden a los intereses financieros de Estados Unidos, a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, es decir, no necesariamente tienen que entrar con balas, ¿no? Yo creo que tal vez estas amenazas contra Venezuela es precisamente por lo que tú decías antes, ¿no? De que hay una oposición venezolana muy débil que realmente no le puede disputar el poder político, ni ejecutivo, ni local al chavismo, mucho menos social, digamos, mucho menos popular, ¿no? Y tal vez ese fracaso de la oposición puede ser que Estados Unidos entre en desesperación porque no puede, digamos, tener un cast en Chile, que sabemos lo que va a hacer, lo que va a terminar de hacer, mejor dicho, con el cobre. En Bolivia ya tienen a su peón, ¿no? Que tienen su litio ahí que muy probablemente será privatizado. Y aquí en Ecuador tenemos lo que está pasando, ¿no? Pero de una manera muy torpe. Es decir, en la geopolítica estadounidense es necesario la intervención armamentista, o estamos viendo igual ya los frutos podridos de una ya en marcha intervención estadounidense en la región. Sí, yo creo que la política exterior que está manifestada en el corolario Trump, ¿no?, de este documento es equivocada, ¿no? Porque si a través de maneras más sofisticadas, más, digamos, diplomáticas, ¿no?, Estados Unidos ha seguido cayendo en decadencia, ¿no? Y esto que mencionaste de darle el premio Nobel a Corina, ¿no es cierto?, es una prueba de la decadencia ética y moral, ¿no? Y una torpeza, porque, o sea, Occidente, como ya se ha dicho, no lo digo yo, ya muchos analistas lo han dicho, está en una decadencia ética y moral, ¿sí? Entonces, yo le veo que no va a tener éxito. Mira, yo escribí hace ya creo que un año o más, un
un post en la red X diciendo que la guerra de Ucrania ha permitido, no, a mí, al menos a mí me permitió en ese momento comprender que nosotros, los latinoamericanos, tenemos más soberanía, a pesar de estos gobiernos entreguistas que tú acabas de describir, que los propios europeos. ¿Ya? Acá tenemos gobiernos como el venezolano, el cubano, el colombiano, el mexicano, el brasileño, ¿no es cierto? Pero eso no existe en Europa, no existe en Europa, ¿sí? Europa en este documento lo que se le declara es que va a seguir profundizando su vasallaje, ¿sí? O sea, va a estar completamente sometida aún más a los designios de Estados Unidos, y eso es lo que se plantea prácticamente en el documento, ¿no? Cuando Trump plantea que deben gastarse el 5% del PIB en defensa, ¿no? Es no solo porque plantea repartir las cargas, como él dice, ¿no? Sino que prácticamente ese 5% del PIB es para comprar el armamento de los Estados Unidos, ¿ya? Pero entonces lo que quiero decir es que no cambian el enfoque, ¿sí? No cambian la política. Entonces, ¿qué infraestructura desarrollan? Hablan de hacer negocios, ¿no es cierto? Pero siguen con el mismo enfoque en esencia. China ha planteado la ruta de la seda y hace negocios, ¿no es cierto?, con todo el mundo, ¿no? Pero acá los gringos siguen queriendo imponer sus recetas del Fondo Monetario Internacional, que nos empobrece, que nosotros somos exportadores de riqueza, exportamos capital. No es que no producimos riqueza, exportamos mucha riqueza, pero eso se va en forma de deuda, ¿no?, adquirida por el fondo que nos impone el Fondo Monetario Internacional. Somos exportadores netos de riqueza y de capital. Eso es lo que es. Ahí se ve clarísimo el colonialismo o neocolonialismo. ¿Ya? Y ese enfoque no está cambiando en los Estados Unidos. No veo que le van a hacer desaparecer el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional. No, eso no van a hacer. ¿No es cierto? Entonces, por eso digo que las contradicciones se van a seguir profundizando, ¿no? Y si ellos acentúan esa visión, aquí se va a producir un conflicto social y político tremendo. Y por eso yo dije hace un rato, ¿no es cierto?, que las oligarquías de esta región deben poner sus barbas en remojo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que se va a profundizar, como estamos viendo en este momento, la pobreza, ¿no?, en varios países, y esto puede generar otros procesos políticos de liberación, ¿ya? Eso es lo que yo veo que se puede dar como una consecuencia no esperada para la oligarquía y para los propios gringos. Dentro de estas acciones que ha tomado Estados Unidos, ¿no?, contra Venezuela, bueno, lo que hemos estado exponiendo, ¿no? Y en porque no solo es como que, yo creo que es importante hacer entender a la gente, ¿no? O sea, no solo es que, ok, Estados Unidos, porque nuevamente quiere hacer la típica demostración de fuerza que siempre ha querido hacer, ¿no?, a lo largo de la historia, lo que mencionábamos al principio, en mi introducción, lo que nos contabas también del gran garrote, de la doctrina Monroe y todo eso. No solo es, digamos, algo, ok, Estados Unidos, América Latina está cerca, yo necesito recursos, entonces yo voy a enfocar mi atención ahí, sino que también estamos hablando de, además que ya va por años, una guerra comercial, particularmente con China, ¿no?, lo que justo nos mencionabas, pero también está Rusia de por medio, ¿no?, y los BRICS, ¿no? ¿Qué papel, qué rol juegan estos otros polos, si se quiere, ¿no? Rusia, más allá de que esté, digamos, ocupado con el tema de Ucrania, supuestamente recibiendo esas sanciones de la Unión Europea, pero parece que Rusia ni se mosquea, ¿no? ¿Qué tiene que ver los BRICS? ¿Qué tiene que ver China? ¿Qué tiene que ver toda esta otra tendencia global en lo que está haciendo Estados Unidos o lo que pretende hacer Estados Unidos con Venezuela, pero que sabemos que sería, en el caso que lo hagan, sería la puerta de entrada al resto de la región, ¿no? ¿Cómo entender, digamos, ese choque de intereses geopolíticos? Mira, cuando existía la Unión Soviética,
el mundo, el escenario geopolítico era bipolar, ¿no es cierto? Había dos grandes potencias, dos grandes bloques. Cuando implosiona la Unión Soviética, desaparece el bloque socialista, pasamos a un mundo unipolar, ¿sí? Donde Estados Unidos prácticamente dominaba, ¿ya? Y esta condición no fue aprovechada para mí, por su propia visión imperialista, por ese enfoque, ese ADN que lleva, ¿no? En su esencia, ¿no? No fue aprovechada para consolidar su poder, ¿no? De una manera, digamos, por decirlo de alguna forma, positiva, ¿no? ¿Qué hizo? Siguió llevando la misma receta, invadió Irak, destruyó Irak, ¿no es cierto? Destruyó Libia, y así, ¿no? Siguió con su misma receta, siguió agrediendo a Irán, ¿ya? ¿Y qué consecuencia produjo todo eso? El aparecimiento de un mundo multipolar, ¿ya? Entonces, ya no estamos, ya se ha ido consolidando estas nuevas digamos, relaciones internacionales, ¿no? Se han consolidado los BRICS, ¿no? Que fue fundada primero por 3 países, ahora hay como 10 países que son más o menos miembros del BRICS, ¿no? La economía del sur global y de estos BRICS ha crecido, ¿no? Se ha ido desdolarizando la economía, ya gran parte del comercio entre China y Rusia, por ejemplo, ya no se hace en dólares, ¿sí? Y todo esto ha ido que el principal instrumento de poder, porque ese es el principal instrumento de poder de los Estados Unidos, no es su ejército, sino el dólar, ¿ya? Entonces, básicamente, por eso es que ya China ha ido incrementando sus reservas de oro, igual lo está haciendo Rusia, ¿no? Y vemos, ¿no? Que uno de los desenlaces interesantes de este nuevo escenario multipolar es que Rusia, ¿no? Está ganando la guerra en Ucrania, una guerra impuesta por Occidente con el objetivo de destruir Rusia, pero que Rusia no solo se ha enfrentado a Ucrania, Ucrania es el instrumento, es el proxy, como se dice ahora. Rusia le está ganando a toda la OTAN, en guango, como decimos acá, ¿no? Y a los Estados Unidos incluidos. Cuando digo OTAN, Estados Unidos está incluido. Entonces, Rusia le está ganando la guerra y esto va a tener unas consecuencias, ya tiene unas consecuencias terribles para Occidente, ¿no? Se han dado cuenta que no le pueden, más de 30 países no le pueden ganar a Rusia, ¿sí? Entonces, lo importante es comprender que vivimos ahora en un mundo multipolar, ¿no? Que Estados Unidos no cambia en esencia su vocación imperialista, lo estamos viendo muy claramente, que ahorita trata de consolidar lo que ellos llaman su patio trasero, ¿no? El hemisferio occidental, quieren consolidar esta área de influencia como suya, pero no lo van a conseguir, ¿no? No creo que lo van a conseguir, porque acá hay procesos también de lucha y que han durado décadas, ¿no? Y estamos viendo que los pueblos latinoamericanos, ¿no? Pueden desarrollar nuevos procesos de liberación, ¿cierto? No necesariamente armada, sino me refiero a política, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a pasar acá. Si siguen desarrollando otros procesos a nivel global, ¿no? Económicos, digo, rutas comerciales que se han ido consolidando, nueva infraestructura financiera, ¿sí? Es importante, ¿no es cierto? Nueva infraestructura financiera, nuevas instituciones que están apareciendo y que poco a poco esto va a hacer que decline aún más el poder político y económico de los Estados Unidos. Pero sin embargo, yo creo que es importante también tomar nota y poner mucho énfasis en la disputa política electoral, ¿no? Y yo no soy fanático personalmente de reducirlo todo al electoralismo, porque, o sea, quiero decir, hay que ganar el poder político, hay que ganar el poder institucional, hay que llegar ahí, pero si solo nos enfocamos en eso y no hacemos, digamos, un trabajo de base, un trabajo de cambio estructural realmente desde la izquierda, ¿no? Estamos también supeditados, estamos también, dependemos mucho, y ese es un gran reto también de las disputas políticas, digamos, no guerreristas, sino disputas políticas, digamos, de las ideas, cultural. ¿A qué me refiero? ¿Qué sucede si, por ejemplo, claro, ahora tenemos un gobierno socialista,
¿no? En Venezuela, lo mismo un gobierno progresista en Colombia, que tienen esta política actual ahora de la no intervención, de nacionalizar sus recursos, porque obviamente conocen el historial, lo mismo que pasó aquí en Ecuador. Pero ¿qué pasa cuando sin la vía eh, militar, pero por la vía, voy a poner entre comillas, democrática, países que tal vez ahora tienen gobiernos en resistencia a esta nueva doctrina Trump, gana la derecha, ¿no? O gana una tendencia pro-yanqui y regalan, ¿no? Jurídicamente, regalan políticamente los recursos, las riendas de las políticas económicas, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora nuevamente en Ecuador, como si fuera los años 80, 90, ¿no? Es decir, eso también va a ser un reto. ¿Cómo pensar ese escenario también dentro de la geopolítica regional? Sí, es importante lo que tú señalas porque, mira, América Latina ha pasado por diferentes procesos políticos, ¿no es cierto? En los años 60, 70, guerrillas, por ejemplo, luego de la victoria de Chávez se logró importantes victorias electorales, ¿no es cierto? Y ahora estamos en una especie de empate, ¿ya? Gobiernos de derecha en la mitad de América Latina y gobiernos de izquierda en la otra mitad, ¿no? Entonces, los procesos políticos tienen que seguir, digamos, desarrollándose, ¿no es cierto? Pero ahí vienen ya los actores políticos. Yo creo que la izquierda debe tomar conciencia del escenario que se viene. Por eso la importancia de abordar este tema de la doctrina de seguridad nacional, porque se viene una agresión terrible hacia nuestra región. Ya estamos viendo el primer round de ese escenario en Venezuela. Se viene una agresión terrible. ¿Por qué? Porque se está manifestando, ¿no?, abiertamente de que América Latina y sus recursos son de los gringos, así. Ya sin vaselina, como se dice, ¿no? Abiertamente. Ya. Entonces, eso va a tener consecuencias políticas y sociales. Y los pueblos y sus actores políticos, sus organizaciones, ¿no?, nacional populares, de izquierda, ¿no?, deben tomar conciencia del escenario que vamos a vivir, que va a ser muy difícil en estos años, va a ser muy difícil, ¿no?, y llevar a cabo procesos de resistencia, de organización, ¿no?, de educación política, de formación de conciencia, ¿no?, para enfrentar esta cuestión que siempre lo ha hecho América Latina, ¿no?, siempre lo ha hecho. Nosotros somos, como pueblos latinoamericanos, llevamos en el ADN la lucha, ¿no? O sea, no ha logrado doblegar, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, la gran victoria del no en esta consulta popular que se dio, ¿no? Y eso fue una victoria del pueblo, ¿sí? Y yo quedé admirado de esa espontaneidad, de esa gran creatividad que se llevó a cabo por toda la gente en redes sociales, una creatividad de una especie de guerrilla de la comunicación para fomentar la conciencia y que se vote por el no. Entonces, vamos a entrar en un proceso difícil, ¿sí? O sea, esto no es cualquier cosa lo que se viene, ¿no? Lo que está manifestado en ese documento es muy grave para América Latina, es muy grave. O sea, no es cualquier cosa, ¿sí? Y estamos, insisto, viendo los primeros, digamos, consecuencias de esa política en Venezuela, ¿no? En Colombia, inclusive, estamos esas amenazas también que ha hecho Trump, a pesar de que allá Colombia ha sido históricamente la principal aliada de los Estados Unidos, pero sin embargo también se atreven a amenazarle a Colombia, ¿sí? Entonces, es muy grave lo que se viene. Y hay que tomar primero, y creo que tu programa va a ayudar a aumentar esta conciencia y pensar la estrategia de cómo vamos a enfrentar esto. Ahora, mencionaste Ecuador, mencionaste la consulta popular, el 4-0, el revés.
político de Daniel Noboa, pero no solo es un revés político, es un revés también geopolítico, ¿no? Por la pregunta respecto de las bases militares extranjeras, ¿no? Pero sin embargo vemos que eso no importa y ya han desembarcado soldados estadounidenses en la base de Manta, ¿no? ¿Qué implicaciones directas tiene esta nueva doctrina sobre el Ecuador cuando tenemos un gobierno que ha mostrado entrega total de los principios de autodeterminación y que parece el aliado ideal, ¿no? Porque la estrategia de Estados Unidos necesita socios funcionales, ¿no? Estamos tal vez asistiendo a la consolidación de un protectorado funcional. ¿Y dónde queda la soberanía cuando la política exterior, la seguridad y la agenda económica se subordinan a un diseño ajeno, que es precisamente este diseño de esta nueva doctrina de Trump? ¿Qué sucede con Ecuador dentro de este engranaje? Mira, Ecuador se ha convertido en un enclave de los Estados Unidos, ¿sí? Este concepto me gusta porque enclave en otros idiomas se traduce como semicolonia, ¿sí? Entonces es un enclave, es prácticamente ya una base militar de los gringos, ¿sí? Y cuando digo base militar es porque se han firmado documentos que entregan la soberanía, ¿no? a los Estados Unidos. Y ¿no? A pesar, esto que hace Noboa de burlarse de la voluntad popular, ¿no? Como tú mencionaste, ya han arribado acá militares gringos, eso tiene consecuencias. No creas que la gente no mide esas cuestiones, ¿no? Cada vez se vuelve más ilegítimo, más impopular, el poder de esta oligarquía cada vez se sostiene sobre bases muy débiles, ¿no es cierto? ¿No? Si vamos a los conceptos gramscianos de Gramsci, ¿no? No tiene hegemonía cultural, política, todo se impone a través del autoritarismo, de la fuerza. Eso es difícil sostener en el mediano y largo plazo. Es muy difícil, ¿sí? Eso es importante entenderlo. O sea, yo no veo que en el largo plazo esta situación la oligarquía la pueda sostener. No veo, ¿ya? Porque tú no puedes, ¿no? Sostener un poder con ese autoritarismo, con esa burla, con ese importismo, con eso de que no se atiende a las necesidades básicas en una población. No, ellos creen tener el poder, pero es un poder sostenido con la fuerza, y eso no dura. En el largo plazo eso no dura, ¿sí? Históricamente está demostrado que eso no dura. Entonces, lastimosamente, nuestro país, también Perú, ¿no? Se convirtió también en un enclave, y estamos viendo que Marco Rubio está consiguiendo acuerdos militares, pasó por Paraguay, ¿no es cierto? Ha ido pasando por República Dominicana, se está dando una gira para justamente como forma de aplicar esta doctrina, este corolario Trump, de imponer acuerdos militares con los países de América Latina que se prestan para eso, ¿no es cierto? Me ha sorprendido inclusive que la presidenta mexicana ayer o ahora anunció que pidió al Congreso de México que se permita el ingreso de marines a México, ¿sí? Me ha sorprendido esa noticia. Claro que México tiene una realidad geopolítica bien compleja, no es tan fácil ser vecino de los Estados Unidos, no es un problema serio, ¿no? Pero bueno, me ha sorprendido esa noticia. Entonces, estamos viendo que eso es lo que quiere Estados Unidos, pero mira, o sea, ¿qué tanto poder logra consolidar Estados Unidos con esa política? En el largo plazo, yo creo que es débil, ¿sí? Es débil, ¿no? Aquí ya expulsamos ya a los gringos una vez, le vamos a hacer otra vez. Entonces, no veo que se pueda sostener una política desde el enfoque gramsciano, ¿no es cierto?, de hegemonía real, cultural, ¿no? Con esa estrategia y esos enfoques que están llevando a cabo la oligarquía y los gringos aquí en América Latina.
eh, la doctrina injerencista estadounidense, yo lo llamo la doctrina estadounidense, ¿no? Es decir, y además que yo viví 7 años en ese país, ¿no? Entonces, es curioso, hablando de hegemonía, ¿no? Y el consenso, ¿no? De este consenso, esta noción de consenso de Gramsci, ¿no? Es curioso cómo en los libros de historia de Estados Unidos, que yo los leí, que yo los estudié cuando viví en Estados Unidos, eh, hacen malabares para justificar, por ejemplo, eh, las dos bombas atómicas, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki. Eh, Aunque no lo crean, los textos de las escuelas y colegios públicos hablan de la intervención estadounidense en Irán, ¿no? En los años 50, ¿no? Y lo justifican también, ¿no? Bueno, sabemos cómo construyen la memoria histórica, ¿no? Y lo que ha sucedido en el Medio Oriente, lo que ha hecho Estados Unidos en el Medio Oriente, y estoy hablando de, obviamente, promover el genocidio en Palestina, apoyar a ciegas siempre a Israel, pero lo que han hecho en África, conjuntamente con las fuerzas europeas, ¿no? Porque, digamos, a Tomás Sankara lo mataron los europeos, pero ahí Estados Unidos tuvo mucho que ver también. Lo que han hecho en Afganistán, lo que hicieron en Irak, lo que hicieron en Libia, probablemente el país más desarrollado que existía hasta el momento. No fue que, ok, vino Trump, ¿no? Y con Hillary Clinton a la cabeza de la Secretaría de Estado, dijeron, oh, chuta, este man es peligroso, sino que sabemos que es la consecución de un plan a largo plazo, ¿no? Tal vez estamos frente a una cuestión similar que ya viene pensado desde muchos años atrás, que quieren hacer en América Latina ya una intervención directa como hicieron en el Medio Oriente, digamos. ¿Hay ese riesgo? Sí, obviamente ganas no les falta, pero como habíamos conversado hace un rato, el llevar a cabo una intervención convencional, clásica, yo lo veo inviable, les va a ir muy mal, ¿sí? Uh-huh. O sea, si eso llega a pasar, porque siempre hay gente tonta, ¿no? Siempre hay estúpidos que toman decisiones en el gobierno de los Estados Unidos, pues esto va a ser convertido en un Vietnam multiplicado por 10, ¿no? Porque América Latina es una civilización, ¿sí? De los pueblos latinoamericanos nos sentimos muy unidos, muy solidarios. Nosotros no somos la civilización árabe que a veces está muy dividida. Uh-huh. ¿Ya? Acá hay una unión popular, acá hay una historia, acá hay una conciencia. El pueblo norteamericano es diferente, ¿ya? Y lo ha demostrado en varias ocasiones, ¿no es cierto? Y entonces yo veo que si se meten con Venezuela, ¿no? No se han atrevido a meterse con Cuba en tanto tiempo, ¿no? Yo creo que esto puede, como dije, evolucionar de la forma más impredecible y poco interesante para las oligarquías latinoamericanas. Uh-huh. ¿Sí? Y puede ser aquí la tumba del imperio estadounidense, así como fue la tumba del imperio español en su momento. ¿Sí? Entonces, por eso deberían actuar con mucha prudencia, ¿no? Y Rusia lo ha advertido, o sea, mira, hay tanto consenso a nivel internacional, ¿no? Y lo han dicho diplomáticos rusos, chinos, que no vayan a cometer el grave error de intervenir en Venezuela. Les va a ir muy mal. O sea, Brasil se está, ya hoy hizo declaraciones, Lula, de que quiere ofrecerse como mediador, ¿no? Para solucionar el conflicto con Estados Unidos, porque no quieren que esta región que se ha declarado como una región de paz, no aparezcan guerras, porque personas como Lula se dan cuenta de las consecuencias, de lo que puede pasar. ¿Sí? No solo va a ser centrado en Venezuela, ¿no? O sea, si creen que la cosa se va a concentrar solo en Venezuela, están equivocados. Uh-huh. ¿Sí? Están equivocados, no es así, eso no va a pasar. ¿Ya? O sea, no es un sueño lo que estoy diciendo, es una realidad, lo que puede llegar a suceder. ¿Sí?
O sea, a veces las guerras tienen unos desarrollos impensables, ya, no esperados, ¿sí? Ujú, Entonces, yo insisto en que yo veo que en esto de Trump hay mucho de show, ¿no? Yo digo, Chevron sigue llevando el petróleo de Venezuela a Estados Unidos, buques chinos siguen llevando petróleo de Venezuela a China, ¿sí? Entonces, un mayor bloqueo real, no sé si se atrevan a hacerlo, ¿sí? Y el armamento que tiene Venezuela no es muy interesante. Como dije hace un rato, Estados Unidos no tiene misiles hipersónicos hasta ujú, ahora, ¿sí? ujú. Y Venezuela debe tener ya buques, misiles antibuque, ¿no? De hecho, han llegado muchos aviones rusos, ¿no? Pesados llevando armamento en los últimos meses, en las últimas semanas. Entonces yo veo que el escenario es de mucho riesgo, ¿no es cierto? Porque, mira, hay que diferenciar la geopolítica de la geoestrategia. Y tú mencionaste al principio en tu introducción ese concepto de geoestrategia, ¿sí? Todo el planeta es geopolítico, ¿sí? Ujú, Porque todo el planeta, todos los países tienen intereses, pero se convierten en zonas geoestratégicas cuando, ¿no es cierto?, ahí se define el destino del mundo, se define el destino de las regiones. Ahí se convierte una región en geoestratégica, ¿ya? Por ejemplo, en el documento de Estados Unidos, ya Asia Occidental ya deja de ser ellos ya no quieren que sea una zona geoestratégica, solo geopolítica. ujú, Por eso es que ahora ellos se concentran en el hemisferio occidental, o sea, en nosotros, ¿no? En América Latina. ujú. Entonces, nosotros estamos ahorita pasando a ser de una zona geopolítica a una zona geoestratégica de primer orden. Ese es el cambio tan trascendental que genera este documento, ¿sí? Hay que tomar conciencia de eso. Los Ujú, pueblos, los dirigentes políticos, los dirigentes sociales. Nosotros aportamos con análisis, ¿no? ujú. Pero los que van a llevar a cabo los procesos sociales y políticos de nuestra América deben comprender que estamos pasando a ser una zona geoestratégica de primer orden impuesta por los gringos, no por nuestra voluntad, ¿sí? No porque decíamos que eso, sino ellos nos están convirtiendo en eso. Para ir cerrando, estimado Mario, me parece algo central esa distinción que nos acabas de hacer, ¿no? Esa aclaración además. ¿Por qué la región latinoamericana y también por qué Ecuador se ha vuelto un espacio geoestratégico? ¿Es solo por el petróleo o qué más hay detrás de eso? Lo que se trata es de asegurar su patio trasero, ¿no? A como de lugar. Entonces, yo veo que los Estados Unidos, ¿no? En su torpeza, ¿cierto? ¿No? En esa no comprensión, han dejado eh, atrás del concepto, insisto, de hegemonía cultural, ¿no es cierto? ¿Ya? Ujú, Todos a la fuerza, a lo bruto, a lo torpe, ¿no? Traer mercenarios, por ejemplo, ¿no? Como Eric Price, para tratar de supuestamente de solucionar el problema de inseguridad que tenemos. Y a propósito, este conflicto, famoso conflicto interno, es un conflicto eh, artificial, ¿no es cierto? No es un conflicto real, no existe una guerra interna en el Ecuador, no existe un conflicto interno, sino que es el discurso, es la narrativa, ¿no? Para llevar a cabo esta política justamente de los gringos, ¿no? De dominarnos a través del miedo, ¿no? A través del terror, a través de generar a un país que era pacífico en un país violento, porque ellos quieren dominar a través del caos, de la violencia, eso han hecho siempre, ¿no? Generar caos y violencia, ¿no? Y a través de ese miedo dominar y mantener. Entonces, esa es la estrategia real, de fondo, ¿sí? ujú, Que se fue construyendo, ¿no? A partir del primer bombazo en ese
en ese cuartel de San Lorenzo, de la policía. Ese fue el primer detonante de esta estrategia que se ha ido desarrollando para ir otra vez convenciendo, ¿no es cierto?, a la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, ¿no?, de esta supuesta guerra, de este supuesto combate al narcotráfico, que así no se combate el crimen organizado, ¿sí? No se combate así el crimen organizado. Esa es una metodología equivocada. Yo tuve el privilegio de he hecho cursos en ese sentido, y no es la forma, no es la estrategia, ¿no? No existe, por eso estamos cada vez peor, cada vez se incrementa la violencia, que no hay ningún resultado del plan Fénix, ya nadie habla del plan Fénix en el gobierno. Eso yo siempre dije, no, ese plan Fénix sí existe, pero no es para enfrentar la inseguridad, es para justamente implementar lo que estoy diciendo, la violencia, no el caos, ¿no? Y todo este terror que ese es el verdadero plan Fénix, ¿ya? Y entonces, ese es el método que están aplicando aquí para tener dominados, y obviamente, ¿no? La presencia militar gringa justifica eso, o sea, justifica, dice, el discurso es, van a venir a enfrentar el crimen organizado, van a ayudarnos a enfrentar el narcotráfico, cuando vemos que el Ecuador se ha convertido en la verdadera autopista de exportación de cocaína hacia el mundo, ¿no? ¿Y qué hacen? No hacen nada, ¿sí? No se enfrenta a esa realidad. Nos han convertido en la verdadera autopista de exportación de cocaína hacia el mundo, ¿no? Entonces, y claro, que no vemos que eso se esté enfrentando y se esté disminuyendo esa realidad, más bien se ha ido incrementando, ¿ya? Tenemos las Fuerzas Armadas no se dan cuenta, ¿no?, que le están destruyendo, porque la destrucción empieza primero por la destrucción ética y moral, por ahí empieza. Entonces, cuando tú asesinas a 4 niños, desapareces a 47 personas, llevas a cabo ese proceso de represión salvaje que llevaron, entonces está destruyendo ética y moralmente a un ejército. ¿Y cómo un pueblo puede respetar a un ejército que ha perdido la ética y la moral cuando está siendo también infiltrada por el crimen organizado? Vemos generales, los famosos narcogenerales, ¿sí? Que la misma se denunció hace un tiempo. Entonces, no sé si las Fuerzas Armadas están siendo conscientes de este proceso de destrucción que les están provocando. Y eso es muy grave, ¿sí? Entonces, destruir las Fuerzas Armadas que se han caracterizado, ¿no?, por tener un nivel de nacionalismo, ¿no es cierto?, ¿no? Es un bastión que ya va quedando atrás, ¿me entiendes? Entonces, es complicado, es lo que está en juego en este momento. No solo es el petróleo lo que buscan, ¿no? No solo son esos recursos ricos de la minería, también porque el petróleo se va a acabar, ¿no? Es decir, también son los recursos de la biodiversidad, ¿no? De las selvas amazónicas, las fuentes de agua, todo aquello que puedan conseguir, ¿no? Y eso es también un análisis. Yo escribía que este concepto de soberanía, cuando defendemos este concepto de soberanía ante estas injerencias extranjeras y con políticos como Daniel Noboa, que venden, ¿no?, la soberanía, no solo es un concepto de soberanía, digamos, nacionalista, ¿no?, de la bandera, los símbolos patrios, sino también es lo que tú nos explicabas, ¿no?, que es prácticamente la supervivencia humana, ¿no?, que es cuidar las Islas Galápagos, evitar que se vuelvan también eso, en un sitio geoestratégico militar, ¿no? Ante esto, ¿qué alternativas nos planteas, Mario, en la resistencia política, en el análisis de la geopolítica y de la geoestrategia, y para tener los insumos, ¿no?, de combatir a estas fuerzas imperiales? Esto para ir cerrando ya. Sí, yo diría que las organizaciones sociales, los actores políticos populares, ¿no?, deben primero hacer una lectura, ¿no?, tanto de la realidad nacional como internacional, ¿cierto?, para leer bien lo que está pasando, para comprender bien lo que está pasando, lo que está en juego. Primero tener una claridad, ¿cierto?, de lo que estamos enfrentando, del escenario que tenemos que enfrentar, ¿sí?
y a partir de esa lectura correcta, ir haciendo reflexiones de carácter táctico estratégico para definir una estrategia, ¿sí? Una estrategia política, ¿no? Estrictamente política para llevar a cabo procesos de resistencia, y no solo de resistencia, sino también de victoria, ¿sí? ¿No? Tiene que ser con una visión integral, con una visión compleja, ¿no? Una estrategia sofisticada, ¿no? Aprender de los errores del pasado, aprender de la historia, aprender de procesos pasados, ¿sí? Sacar lecciones de todo eso y llevar a cabo procesos nuevos, ¿no es cierto?, con estrategias innovadoras para enfrentar la realidad dura que se nos viene, por lo que hemos analizado en esta conversación. Nos están convirtiendo en una zona geoestratégica de primer nivel, ¿no? Estamos siendo agredidos como región, ¿sí? Como región. Nos están convirtiendo, estamos siendo invadidos por todas partes desde el punto de vista militar, ¿no? Ya no tenemos soberanía en gran parte de la región, ¿sí? Y la soberanía no es una palabra abstracta, es una palabra necesaria para poder implementar política económica autónoma que beneficie al pueblo, ¿no es cierto? Es la capacidad de tomar decisiones propias en beneficio de las mayorías, así de sencillo, esa es la soberanía, ¿no? La soberanía es defender los intereses nacionales, y los intereses nacionales son los intereses de la mayoría del pueblo, no de un grupito, no de una empresa, no de un niño caprichoso, ¿sí? Eso es soberanía. Entonces, eso deben comprender los actores sociales, políticos, institucionales, inclusive, ¿no? Que está en juego el futuro del país, su existencia mismo. Mira, cuando hablaba de que la estrategia es fomentar el caos y la violencia, veamos el espejo de Haití, ¿sí? ¿Qué han hecho en Haití? Décadas de intervención, ¿sí? ¿En qué han convertido Haití? ¿En qué han convertido? ¿Sí? Haití, en un país inviable, ¿no? En un estado fallido. A eso nos están llevando, porque a ellos les conviene los estados fallidos, los estados desorganizados, los estados sin instituciones, ¿sí? Con democracias inexistentes, ¿sí? Entonces, eso es lo que a ellos les conviene, porque en ese caos, ¿no es cierto?, en esa desorganización, ¿no? Cuando no hay instituciones, cuando no se respeta la ley, no hay un sistema de justicia corrupto, ¿qué hacen? En ese caos ellos pueden explotar mejor nuestros recursos y llevarse todo, ¿sí? Eso es lo que ellos están fomentando, esa es la realidad. Estimado Mario, quiero agradecerte por estar en este espacio de Guayusa Política en una conversación necesaria que no solo se reduce a una coyuntura inmediata de lo que esté sucediendo con Venezuela, sino también, como hemos analizado en este programa, es la supervivencia, ¿no? Es la supervivencia de la humanidad, pero no solo la supervivencia a esquivar bombas y esquivar balas, sino a que sea un territorio en donde nazca una humanidad que no le teme a las ideas, que dialoga, que propone otras alternativas de gobernanza, otras alternativas de seguridad, otras alternativas de paz y de soberanía al mundo entero para que sean estos los quienes detengan las balas imperiales y las bombas asesinas. Mario, muchísimas gracias. No, a ti, querido Acalgao, te felicito por tu programa. Me encanta ver a los jóvenes que ahora son magníficos conductores y hacen excelentes videos y ¿no? manejan muy bien estas nuevas tecnologías que para las generaciones un poco más antiguas como la mía nos cuesta adaptarnos. Pero yo creo que esta tecnología justamente ha permitido democratizar la comunicación, llegar a otros espacios, ¿no es cierto?, fomentar educación política, y te felicito por tu iniciativa, por tu programa, y sigue adelante, y te agradezco por la invitación. Gracias, Mario, espero también que en una futura ocasión podamos nuevamente sentarnos alrededor de las ideas aquí en Guayusa Política. Muchas gracias. Un abrazo. Guayuseros, guayuseras, es importante el diálogo que hemos tenido. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 de Estados Unidos no es un documento solamente, es el testamento político de un imperio en decadencia que, incapaz de competir con ideas, recurre a la vieja gramática de la amenaza. Imposibilitado de liderar con ejemplaridad, opta por mandar con el garrote.
Este corolario Trump no es una doctrina nueva, es la desesperada confesión final de un proyecto que siempre nos vio como objeto, nunca como sujeto, como botín, nunca como pueblo, como patio trasero, nunca como patria grande. Frente a esta confesión, nuestra respuesta no puede ser solo análisis, debe ser juicio histórico. Juicio contra un poder que, de Monroe a Trump, ha escrito sus leyes con nuestra sangre y sus tratados con nuestra deuda, que hoy, en su etapa más cruda, combina el racismo explícito del discurso con el colonialismo extractivo de sus políticas, que acusa a Venezuela de robar lo que nunca fue suyo, mientras sus corporaciones sí han robado continentes enteros. Y en este juicio, Ecuador no es testigo, es prueba de cargo. Un gobierno que ha convertido la bandera en firma de rendición, la soberanía en mercancía de oferta y el territorio en plataforma de intervención. Es la evidencia de que el imperio ya no necesita invadir con Marines, le basta con comprar voluntades y arrendar conciencias. Pero este juicio no termina con nuestras fronteras, se extiende hasta Gaza, porque el mismo desprecio colonial que justifica el bloqueo a Venezuela ordena los bombardeos sobre Palestina. Es la misma lógica, la de quien cree que el mundo es su plantación, que los pueblos son su cosecha y que la resistencia es una plaga a exterminar. Por eso, hoy más que nunca, el acto más político, el verso más subversivo, la crítica más profunda, se resume en una certeza. Nuestra soberanía no se negocia, se ejerce. Nuestra integración no se ruega, se construye. Y nuestro futuro no lo escriben las estrategias de seguridad de ningún imperio. Lo escriben los pueblos que al fin deciden ser dueños de su historia. Nos vemos el otro domingo en otro importante diálogo en Guayusa Política. No olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y nos vemos en una semana. Chao. Guayusa Política, con Akangau Biteri Tasi.